Hoy tenemos una batalla entre dos teléfonos gama media que están sonando muchísimo. El Realme 8 y el Poco M4 Pro 5G. Parece título nobiliario. Y además tenemos invitados. Yo soy Gustavo. Y yo soy Gunther. Y esto es G-Tech. Y no te muevas ni un segundo para que te enteres quién sale vencedor de estos dos grandes teléfonos de la gama media. Estos dos teléfonos están enfocados principalmente a la gama media. El Realme 8 tiene un precio aproximado de 5.799 pesos. Y el Poco M4 Pro tiene un precio de 5.049 y el precio va a estar atado a donde lo compre, porque hay páginas que tienen promoción y otras no. Realmente son 700 pesos de diferencia, que yo no veo que sea el deal breaker para elegir entre uno y otro. Van a ser otras cosas lo que te hagan decantarte por el Realme 8 o el Poco M4 Pro. Exacto. Y ahora vamos al diseño. Es cierto que en el apartado de diseño, en gusto, como dicen, se rompen géneros. Y esto es muy relativo, va a depender del gusto de cada quien. Yo estoy encantado con el módulo tochote que es muy característico del Poco M4, bueno, de la línea Poco, y de cómo han insertado el módulo de cámaras trasera. Me gusta el color degradado azul y además mate, que no es un imán para las huellas digitales como sí lo es el del señor. Exacto, el Realme 8 sí tiene razón, el brillo es bastante imán para las huellas, sin embargo me parece que es mucho más elegante y el acabado que tiene para las cuatro cámaras está bastante simétrico, se ve muy bien acabado. Bueno, ahí sí tengo que reconocer de que si lo ponemos uno al lado del otro, yo me encanta el Poco M4, pero este es bastante más elegante el Realme 8. Por la elegancia. Y para seguir con esa línea vamos a algo más palpable. La pantalla. Este es un panel IPS Full HD Plus de 6.6 pulgadas, el del Poco M4. La parte de atrás, recuerden que es gama media. Por muy elegante que se vea este plástico mate, es plástico y no hay de otra. En cuanto al Realme 8, es una pantalla de 6.4 Full HD Plus AMOLED, y en cuanto a la parte de atrás, igual sigue siendo plástico, brilloso, bastante elegante. Sí, plástico los dos y un panel bastante generoso en el caso de los dos. Lo cierto es que ambos teléfonos, para ser de la gama media, ofrecen prestaciones superiores a lo que esperábamos. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en las funciones principales. En cuanto a procesador, están realmente bastante parejos. Este tiene un MediaTek Dimensity 810 y este tiene un MediaTek Helio G95. Los dos procesadores que son de MediaTek van a rendir lo suficiente en el día a día, en tareas como jugar, hacer todas las tareas diarias que haces con el teléfono. Pero es cierto que el Dimensity tiene una mejor velocidad de procesamiento, una mejor procesamiento de la RAM y está un pasito por encima del Helio G95. En cuanto a almacenamiento y memoria RAM, este tiene dos versiones, una combinación de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento y 6 de RAM y 128 de almacenamiento. No obstante, tiene tarjeta micro SD, igual que el tuyo, ¿no? Sí, de igual manera el Realme 8 tiene dos presentaciones, una de 4 y de 8 GB con almacenamiento de 128 GB. Y también tiene micro SD. Así que aquí no vamos a tener mucho problema. Si quieres más almacenamiento, puedes meterle hasta 1 TB en los dos casos de memoria externa. En cuanto a la tasa de refresco, que es la fluidez con la que vas a hacer todas las tareas. Este tiene 90 Hz, el Poco M4 Pro, y de muestreo hasta 240 Hz. Es una bestialidad. Lo que significa que a la hora de jugar, esto es el teléfono para jugar. Sí, en cuanto al Realme 8 tiene una de 60 Hz y muestreo de 180 Hz. Hasta allí llega nada más. No, pues 60 Hz para jugar no está tan mal tampoco. Es decir, tampoco vas a meterle un juego así que sea el Non Plus Ultra que te paralice el teléfono. Y todo depende del uso que le vayas a dar, claro. Exactamente. En cuanto a batería, están bastante parejitos. Los dos tienen 5000 mAh y este tiene carga rápida de 33 vatios. ¿Y el tuyo? Este es de 5000 mAh con 30 vatios. Sí, significa que los dos van a cargar más o menos en 1 hora 10. Con eso no vas a tener problema. Y además, si te quedas sin batería, en 10 minutos puedes tener hasta cargarlo para 2-3 horas más o menos. En cuanto a las especificaciones, ambos están bastante parejos, la verdad. Bueno, parejo relativo, porque el Poco M4 siempre es que si el procesador un poquito arriba, que si la memoria un poquito arriba.
La verdad es que ese está un pelín. Tampoco demasiado lejos de ese, pero está un pelín. La verdad que para callarte la boca, creo que en cuanto a la cámara, con los 4 módulos que maneja para la cámara está bastante específico en comparación al tuyo que solo tiene 2. Y es más, pantallita. Bueno, esto es real. Aquel tiene los 4 sensores que ustedes ven ahí, los tiene, son reales. Y este tiene aparentemente 4 sensores, pero no, solo tiene 2 sensores. Y el resto es adorno. Es el flash, un puntito rojo ahí que no sé qué es, y el logo de inteligencia artificial. Ahí. En cuanto a las cámaras frontales, las dos realmente tienen las mismas especificaciones y es un estándar para la gama media. Son 16 megapíxeles y 2.45 de apertura. Correcto. Las cámaras traseras, es verdad que este tiene 2 sensores nada más, uno de 54 megapíxeles y apertura 1.8 y el otro un ultra gran angular, ese chiquito que está aquí encima, de apertura 2.2. Es ultra gran angular. Solamente tiene 2 sensores en la cámara trasera. Pero no todo es megapíxeles y no todos son mayor cantidad de sensores para que todo funcione perfecto con un módulo de cámara. En cuanto al rollo y te dejo a ti con lo de... Vale, va. En cuanto al mío del Realme 8, maneja 64 megapíxeles con apertura de 1.79. Sin embargo, 8 megapíxeles para... El ultra gran angular igual, ¿no? Exacto. Y con apertura de 2.25. Y tiene un lente macro de 2 megapíxeles y uno de lente mono de 2 megapíxeles. Entonces está mucho más completo. Tiene 4 lentes que te permiten hacer o sacar mayor partido al módulo de cámaras traseras. Te da más amplitud, mayor profundidad, mejor calidad. Pero aquí no todo es número de sensores, porque hay veces que con 2 sensores haces un mejor trabajo que con 4. Pero para no entrar en discusión, vamos a ir a las pruebas. Primero vamos a probar las cámaras delanteras haciendo un test para ver la amplitud, la estabilización. Por si quieren bloguear con estos teléfonos, es importante tener en cuenta la estabilización. 16 megapíxeles las dos tienen lo mismo y la apertura 2.45, es decir que no va a haber problema en cuanto a la ficha técnica de la cámara delantera. También vamos a probar los micrófonos nativos para saber si puedes usarlo para hacer blogging y tener un audio de calidad. Esta es una prueba de video con la cámara frontal. Las dos, recuerden, son de 16 megapíxeles y apertura 2.45. De paso, probamos la estabilización, el manejo del contraste y la calidad de los micros internos. Estoy en el parque y acaban de oír pasar un avión. Bueno, está pasando ahorita. ¿Qué tal les parece la calidad del audio de los micros nativos de cada uno de estos teléfonos? Déjenlo todo en los comentarios. Y en cuanto a la estabilización, ¿cuál creen que hace un mejor trabajo? Vamos a estabilizar. Desde aquí estoy viendo que el Realme 8 tiembla muchísimo. Y el Poco M4, la verdad que se mantiene un poquito más estable, pero ya viéndolo en la computadora, definiremos cuál de los dos lo hace mejor. ¿Y cómo vieron los resultados de las cámaras delanteras? Recuerden que la ficha técnica de las dos es igualita. 16 megapíxeles y apertura 2.45, ¿no? Sí. En cuanto a fotos están, la verdad que bastante parejo. En cuanto a video, este estabiliza mucho mejor que el Realme 8, que de por sí ya dice que tiene una estabilización por software, pero yo creo que es teórica nada más, porque no estabiliza nada. Tampoco es que el Poco M4 tenga una estabilización que parezca un gimbal. Te puedes sacar del paso, pero en los dos vas a tener que estar bien quietecitos si decides usarlo para blogging. Pero en cuanto a la calidad del audio, sí tenemos que le da una paliza al tuyo, la verdad. Bueno, paliza que tú digas, tiene un micrófono un poquito mejor que el Poco M4, pero la verdad es que tampoco es un micro que te dé una calidad de audio como para que los puedas usar para un video un poquito más profesional. Pero es presentable. Sí, en los dos vas a tener que, si quieres mejor calidad de audio, vas a tener que buscar un micro externo, sí o sí.
Esta es una prueba de estabilización caminando normal. Caminando un poco más rápido. Y caminando más rápido. Segunda prueba de estabilización caminando normal. Caminando más rápido y corriendo. En cuanto a fotos, el módulo de cámaras traseras está muy pero muy parejito. Tiene buen manejo del contraste, es el HDR. Realmente en ultra gran angular yo creo que aquí el Realme está un pelín arriba. Pero tienes que hacerlo con lupa, mirarlo con lupa para que te des cuenta. Pero sí es notable, sí es notable. No, tampoco es que sea así demasiado notable. Lo importante es que están bastante parejos en cuanto a foto. En cuanto a video, la cosa cambia. Este con sus 4 sensores no hace mejor trabajo que el Poco M4. Y no es que yo sea fanático de Xiaomi. Realmente Realme es una marca que también hace teléfonos de muy buena calidad. Pero si estamos comparando estos dos teléfonos, que solamente llega hasta 1080p y aquel, el Realme, llega a 4K, la definición, hace mejor trabajo que el Realme. El Poco M4 sale vencedor en video y ahí tú dime lo contrario. No, la verdad que hay que ser realista. Pues va siempre un pasito adelante. La única limitante es el 4K. Este no graba en 4K y aquel sí graba en 4K. Beneficios. Algo que depende, porque la mayor parte de las redes sociales es en 1080p y de ahí no puedes pasar. Así que ustedes deciden. El precio es muy parecido. Las prestaciones, el Poco un pelín arriba. Si quieren 4K, aquí lo tienen, pero obvio, ojo, lo van a tener que poner en un estabilizador o sencillamente usarlo estático, porque no hay de otra. Aquel es una falacia que te digan que estabiliza por software, porque no hace absolutamente nada de estabilización. Vale. Bueno, pues sí es cierto, o sea, pensé que iba a ser un sueño la estabilización cuando iba a estar utilizando el video, sin embargo, no es lo que esperaba al utilizarlo, sin embargo, yo creo que también en 4K tiene posibilidades de recortar un poco más la imagen y estabilizar un poco mejor. En 1080p ya no hay de dónde recortar y por lo tanto no lo hace bien. Para mí, desde mi punto de vista, no lo hace bien ni en 4K ni en 1080p. Bueno amigos, y concluyendo, ¿cuál les recomendaríamos? Desde mi punto de vista, el Poco M4, a pesar de que tiene un módulo mucho más limitado de cámaras traseras, hace un mejor trabajo la mayor parte de las veces. En cuanto a procesamiento, a potencia y todos están bastante parejitos. El Dimensity 810 es un poquito por encima del Realme. Realmente a mí lo que me gusta del Realme es el diseño. En cuanto a las especificaciones, está bien claro, cada uno tiene sus funciones bastante determinadas. Sin embargo, yo me quedaría con el Realme. Es un diseño bastante elegante, muy cómodo a la mano, no pesa nada, la verdad. Y bueno, me identifico más con creo que la cámara está bastante bien diseñada. Todo depende del gusto y las necesidades que pueda tener cada uno. En cuanto a diseño no hay... Bueno, va a depender de como tú dices, de cada uno, pero sí es mucho más elegante Yo no veo tan elegante que tengas... Miren las huellas digitales de él manipulándolo. Y miren es mucho más limpio. Pero bueno. Pero también pueden especificar lo grotesco que se ve toda esta parte, ¿no? La verdad. Además, siempre y cuando utilizan también fundas o lo pueden con una carcasa o algo así. Esconder un poquito. La verdad es que están bastante parejitos. Son dos opciones que en la gama media han encontrado un nicho muy específico. Cualquiera de los dos que compren le va a dar un buen resultado. Tienen para su día a día, tienen unas especificaciones más que suficiente. Y para recomendárselo, la verdad es que los dos son muy buenos en el segmento al que van dirigidos. Así que ya depende de ustedes. ¿Cuál les gustó más? Dejen en los comentarios cuál de los dos se le hace mejor, cuál de los dos vieron con mejor desempeño en las pruebas y
pues no hay más que decir. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar aquí, Gustavo. Espero que me acompañes en las otras comparativas porque es más fácil hacerlo a dúo. Así que si les gustó el video y les aclaró la duda entre estos dos reyes de la gama media, el Poco M4 y el Realme 8, déjenlo en los comentarios, compartan con sus amigos y no dejen de pedirnos más videos si les gustó. Si no les gustó, pues ya se lo chutaron hasta aquí y le agradecemos también. Nos vemos en un próximo video. En la próxima semana. Hasta luego, amigos.